Vamos a comenzar este tutorial haciendo la demostración del circuito y fíjense que tengo ya acá el circuito armado en la parte del fondo conectado al breadboard. Ustedes pueden ver el microcontrolador acá, PIC16F628A. Tenemos también el sensor ultrasónico. En este ejemplo vamos a usar el sensor ultrasónico HC-SR04. Este sensor es muy conocido y además de bajo costo. Y acá tenemos el display LCD de 16 por 2 caracteres. Entonces ya tengo el código grabado al microcontrolador y todo el circuito funcionando. Fíjense que si acerco mi mano entonces al sensor, me empieza a dar una lectura de 9 centímetros, y conforme yo vaya alejando mi mano entonces la lectura va aumentando paulatinamente, ¿sí? Y cuando finalmente retiro mi mano, entonces el sensor me da la lectura de la distancia hasta el techo, prácticamente. En este caso, el techo de la habitación en la que estoy está a 196 centímetros por encima del sensor. A ver nuevamente. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y va aumentando hasta cuando retiro la mano completamente me da la lectura de la distancia hasta el techo. Algunas características de este módulo ultrasónico son las siguientes. Funciona con 5 voltios DC, tiene un ángulo de no más de 15 grados. Su rango de medición es de 2 centímetros a 500 centímetros o 5 metros y tiene una resolución de 0.3 centímetros. Esto quiere decir que si ustedes desean pueden medir las distancias en variaciones de 0.3 centímetros. Nosotros estamos midiendo en variaciones de 1 centímetro redondo, pero se puede medir hasta 0.3 centímetros de variación en la distancia. El sensor tiene 4 pines, 2 para alimentación, tiene un pin trig de entrada y un pin eco de salida. El proceso de realizar una medición con este sensor es básicamente el siguiente. Debemos poner el pin trig a un nivel alto por 10 microsegundos o más. Esto corresponde con enviar la señal de disparo al sensor y esperar un pulso de retorno en el pin eco. La duración del pulso de salida en el pin eco es proporcional a la distancia medida según la fórmula que ustedes ven en color celeste. Esta fórmula es básicamente la fórmula de la distancia que recorre el sonido en un determinado tiempo. La mayoría de nosotros seguramente está familiarizado con la constante de la velocidad del sonido de 340 metros por segundo, lo cual equivale también a 1/29 centímetros por microsegundo. La segunda cifra es la misma que la de arriba, solamente que está expresada en unidades más pequeñas, y en este caso esta es la que mejor nos sirve para realizar las mediciones, porque vamos a estar midiendo apenas centímetros. Este es el diagrama del circuito. Fíjense que estamos usando el pin RB5 del microcontrolador para recibir la señal eco de salida desde el sensor, y estamos usando el pin RB4 para enviar el pulso de disparo al pin trig también del sensor. Luego tenemos el display de 16 por 2 conectado al microcontrolador. El circuito es un circuito de conexión estándar para este tipo de displays.
El protocolo de comunicación de este tipo de sensores es realmente muy simple. Primeramente, debemos enviar un pulso corto de disparo al sensor, un pulso en el orden de los microsegundos. En respuesta, el sensor emite una corta ráfaga ultrasónica a una frecuencia de 40 kHz típicamente. Esta ráfaga viaja a través del aire, choca con un objeto y luego rebota nuevamente hacia el sensor, tal cual ustedes ven en este gráfico. Entonces, el sensor provee un pulso de salida que se inicia cuando la ráfaga es enviada. Se inicia el pulso eco de salida, y cuando la ráfaga o cuando el eco ultrasónico es detectado por el otro transductor en el sensor, el pulso eco de salida termina. Entonces, la longitud de este pulso de salida es proporcional a la distancia medida del objeto. En realidad es proporcional al doble de la distancia, porque el eco va, choca y vuelve. ¿Sí? Entonces, el recorrido total que realiza el pulso es en realidad el doble de la distancia a la que se encuentra el objeto. Por lo tanto, este pulso de salida es proporcional al doble de la distancia al objeto. En este gráfico ustedes están viendo en realidad al sensor PIN de Parallax, que tiene solamente 3 pines, 2 de alimentación y 1 que funciona tanto como entrada y también como salida. Por este mismo pin, este sensor recibe el pulso de disparo y por el mismo pin devuelve el pulso eco de salida. Pero el funcionamiento es básicamente el mismo en el caso de los sensores que tienen 4 pines, como el que estamos usando en este ejemplo, el sensor HC-SR04. Entonces, hablando del algoritmo básico para la lectura del sensor, acá hay algunos puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta. Primero que nada, vamos a realizar la medición del pulso, porque fíjense que lo que debemos hacer ahora es medir la longitud de este pulso de salida que nos llega desde el sensor ultrasónico. Entonces vamos a utilizar el timer 1 en este caso para medir el ancho de este pulso de salida. Como nuestro microcontrolador en este caso está funcionando con un cristal de 4 MHz, por las características del microcontrolador y su hoja de datos, esto significa que el temporizador se va a incrementar o va a contar cada 1 microsegundo. Por otra parte, sabemos también que la máxima distancia que este sensor puede medir son 5 metros. De la fórmula de la distancia recorrida por el sonido que ustedes ya conocen, podemos despejar la duración del pulso de salida, que va a ser igual a la fórmula que ustedes ven a continuación. ¿Sí? Distancia por 2 por 29 microsegundos por centímetro cuadrado. Con la ayuda de esta fórmula encontramos entonces, reemplazando la distancia máxima que el sensor puede medir acá, 5 metros o 500 centímetros, encontramos que la longitud máxima de pulso que el sensor nos va a proveer tiene una duración de 29.000 microsegundos. Entonces, máximo ancho de pulso que yo debo esperar del sensor tiene una duración de 29.000 microsegundos. Repito otra vez. Este valor me sirve para determinar cuál debe ser la precarga para el timer. Y para ello lo único que debo hacer es agarrar el máximo conteo que este timer puede realizar. Como este es un timer de 16 bits, puede realizar un conteo máximo de 65.535. A este conteo máximo le voy a restar la cantidad máxima del ancho de pulso, es decir, 29.000 microsegundos. El resultado de esta resta me da 36.535, que en hexadecimal sería 8EB7, y este es el valor de inicio
para el temporizador o el valor de la carga inicial que debo programar en el temporizador, ¿sí? Más adelante va a estar un poco más claro por qué. Pero esta es la manera en la cual determino cuál va a ser la precarga más adecuada para el timer. Y esto está directamente relacionado, como ustedes pueden ver, con el máximo ancho de pulso que espero recibir desde el sensor. Entonces, cuando el pulso de salida que viene desde el sensor termina, debemos detener el temporizador y recuperar el conteo efectivo realizado. Este conteo va a comenzar entonces en 36.535 y va a ir subiendo hasta 65.535. Cuando el pulso de salida termina, entonces detenemos el temporizador, recuperamos el conteo efectivo con la siguiente fórmula. Ese conteo efectivo va a ser igual al conteo total realizado por el timer menos la carga inicial del timer. Acá tengo un pequeño diagrama que espero nos ayude a entender un poco mejor. Entonces, fíjense que de la lámina anterior ya habíamos determinado que la carga inicial del timer tiene que ser 8E-B7. Eso está acá, esta es la carga inicial. Para medir el ancho de pulso, cuando detectemos que el pulso de salida nos llega desde el sensor, vamos a echar a andar el temporizador y va a empezar entonces a contar desde este punto, desde 8E-B7. Va a empezar a contar y cuando el pulso de salida desde el sensor termine, paramos el temporizador, digamos, en este punto. En este punto vamos a tener un conteo X y la distancia medida en función a este conteo realizado va a ser la siguiente. Vamos a restar este valor de conteo menos la carga inicial del timer. Eso nos va a dar efectivamente el tiempo transcurrido desde este punto de inicio hasta este punto final, que corresponde con la duración del ancho de pulso. Y ese valor a su vez lo vamos a dividir entre 29 por la constante de la velocidad del sonido y luego lo vamos a dividir entre 2 porque recuerden ustedes que el ancho de pulso corresponde al doble de la distancia hacia el objeto, porque la ráfaga de sonido va, choca con el objeto y vuelve. Para hallar la distancia real, entonces finalmente dividimos también entre 2. Ahora, ¿qué pasa si no se detecta ningún objeto? Es decir, la ráfaga sale del sensor y no vuelve porque no ha detectado ningún objeto, no ha chocado con ningún objeto y por lo tanto no se ha producido el rebote o retorno de la ráfaga. Entonces el pulso de salida del sensor nunca termina, nunca tiene un final, ¿sí? Y en este caso nuestro contador va a seguir contando hasta llegar al conteo máximo posible con este timer. Y ese conteo máximo es FFFF, que corresponde a, voy a recorrer nuevamente, 65.535. Cuando yo he llegado a este máximo de 65.535, entonces yo puedo asumir con seguridad de que no he detectado ningún objeto, porque este máximo va a corresponder con la máxima distancia que el sensor puede medir. Y como seguramente muchos ya sabemos, es en este punto, cuando el temporizador llega al conteo máximo, que se produce el desborde. Es decir, que cuando el temporizador llega a FFF, ya no puede seguir contando más hacia arriba y se produce el desborde, ¿sí? Y empieza nuevamente a contar de cero. Pero lo importante es que cuando se produce este desborde, el temporizador nos avisa, si vale el término, que esto ha ocurrido,
mediante la bandera de interrupción del temporizador, ¿sí? Que en este caso es el bit TMR1IF, el cual se pone a 1 cuando se ha llegado al conteo máximo que el temporizador puede realizar. Es así que evaluando el valor de este bit TMR1IF, nosotros podemos saber si ha ocurrido este desborde y por lo tanto vamos a poder saber si no hemos detectado ningún objeto en el rango máximo de detección que tiene el sensor. Entonces, en ese caso, si el timer se desborda y no encontramos ningún objeto, nosotros simplemente vamos a modificar el valor del conteo con la carga inicial del timer, lo cual nos va a dar una distancia de 0. Ahora vamos a repasar los pasos más importantes, más básicos del algoritmo para la lectura del sensor. Primero entonces vamos a cargar el timer con el valor inicial, que como ustedes ya saben es 8EB7. Vamos a partir ese valor y el byte más significativo lo vamos a cargar al registro TMR1H y el byte menos significativo al TMR1L. Obviamente acá yo ya estoy asumiendo que ustedes tienen ya experiencia previa con el uso de microcontroladores, con el uso en este caso del timer y que tienen un conocimiento básico de de la arquitectura del microcontrolador. Luego de realizar la carga con el valor inicial en el timer, vamos a escribir un uno lógico al pin de comunicación, que en este caso está simbolizado por este símbolo sensor out. Para nosotros es el pin de salida desde el microcontrolador. En el tercer paso vamos a generar un retardo de tiempo de 10 microsegundos como mínimo para lograr el ancho de pulso de disparo que este sensor requiere. Y esto lo vamos a lograr utilizando la función delay microseconds o retardo de microsegundos. Entonces esta constante red ancho pulso debe tener un valor de 10 o un poco más de 10 microsegundos. Luego debemos generar el flanco de bajada de este pulso. Para esto, para terminar el pulso de disparo, vamos a escribir un cero lógico también al pin de salida. Entonces hacemos sensor out igual a 0. A continuación, en el siguiente paso, debemos esperar hasta recibir un 1 lógico en el pin de entrada, ¿sí? Porque ya hemos generado el pulso de disparo. Ahora nos ponemos a escuchar, entre comillas, el pulso de retorno o el pulso eco de salida que viene desde el sensor. Eso lo vamos a lograr con esta instrucción while, mientras el valor de sensor in, en este caso sensor in representa al pin de entrada en el microcontrolador, y como muchos de ustedes seguramente ya saben, este signo de interrogación es el signo de la negación lógica en el lenguaje C. Entonces, while no sensor in significa mientras el valor de sensor in sea 0 o falso, esperar, seguimos esperando, ¿sí? Este punto y coma acá abajo significa que no hacemos nada, no ejecutamos ninguna instrucción y nos quedamos detenidos, nos quedamos ciclados en esta instrucción. Esta instrucción se repite una y otra y otra y otra vez mientras el valor de sensor in sea 0. Cuando el valor de sensor in deja de ser 0 y cambia a 1, entonces esta instrucción while deja de ejecutarse y el flujo del programa continúa con el siguiente paso. Ahí es cuando en el paso número 6 activamos el temporizador del PIC, poniendo el bit TMR1 on a un valor alto.
Llegó el pulso, el inicio del pulso eco de respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos nuestro cronómetro, por así decirlo, que en este caso es el timer 1. Y lo dejamos contar hasta recibir un cero lógico en este mismo pin de entrada, ¿sí? Y esta condición la vamos a controlar con esta otra sentencia condicional while. While o mientras sensor in sea 1 y no tengamos activada la bandera de desborde en el temporizador, no hacemos nada, ¿sí? Entonces esta instrucción condicional while va a terminar cuando una de estas dos condiciones sea falsa, es decir, que puede terminar cuando sensor in se vuelva 0 o cuando haya ocurrido un desborde en el temporizador. Esta sentencia condicional while entonces nos permite detectar cuando la entrada sensor in ha pasado de 1 a 0 o de otro modo si se ha producido el desborde en el temporizador. Si sensor in ha pasado de 1 a 0, eso significa que el pulso ha terminado y debemos continuar con la ejecución de nuestro programa. Y si la bandera de desborde en el temporizador se ha activado, entonces significa que hemos llegado al máximo conteo posible y no hemos detectado ningún objeto, y también debemos continuar con la ejecución del programa, en el cual debemos desactivar el temporizador del PIC o parar el cronómetro, entre comillas. Eso lo hacemos con esta instrucción que ustedes ven acá. Luego debemos leer el conteo efectivo en el temporizador. Esto solo si no ha ocurrido el desborde. Sí, entonces para leer el conteo efectivo vamos a agarrar el valor del registro TMR1H y la vamos a almacenar en la variable conteo, y el valor del otro registro del temporizador TMR1L la vamos a leer a la variable conteo LSB. Ahora fíjense que con estas dos instrucciones a continuación lo único que yo estoy haciendo es combinar estos dos valores, cada uno de 8 bits, en un solo valor de 16 bits, ¿sí? Entonces acá estoy desplazando el valor del registro conteo 8 posiciones a la izquierda, y acá estoy combinando ese valor con la otra mitad de la lectura, ¿sí? En otras palabras, agarro estos 8 bits más significativos de TMR1H, los desplazo hacia la izquierda y los combino con estos otros 8 bits menos significativos del registro TMR1L. En el siguiente paso, solo me resta calcular la distancia en función a la duración del pulso eco de salida del sensor, utilizando la fórmula que ustedes ya conocen. Distancia igual a este conteo menos la carga del timer dividido entre 29 por la velocidad del sonido y dividido entre 2, porque la distancia efectiva es la mitad de la distancia recorrida por la ráfaga ultrasónica, recuerden. Lamentablemente el tiempo en estos tutoriales es muy corto como para que podamos explicar en detalle. Acá yo les voy a dejar el código completo, que tiene muchísimos comentarios para que lo puedan descargar y lo puedan analizar con calma. Acá está implementado básicamente el algoritmo que a grandes rasgos hemos explicado en las láminas anteriores. Ustedes lo van a poder descargar del sitio web y analizarlo con calma más adelante.